Tu salario no debería ser solo para pagar cuentas, sino una herramienta para construir riqueza. En 5 pasos para que tu salario trabaje para ti, descubrirás cómo gestionar tu dinero de manera inteligente para multiplicarlo y dejar de vivir al día. Aprende a invertir, a ahorrar y hacer que cada ingreso te acerque a la libertad económica. Quédate hasta el final y transforma tu empleo en una verdadera fuente de prosperidad. El dinero bien administrado siempre crece. El error que te mantiene atrapado en el sueldo. Si crees que trabajar más horas te hará rico, estás cayendo la trampa que mantiene a millones en la carrera de la rata. La mayoría de las personas ven su empleo como su única fuente de ingresos y piensan que la solución está en buscar un mejor salario. Pero el problema no es cuánto ganas, sino cómo usas tu dinero. Muchas personas se esfuerzan día a día, pero apenas logran cubrir sus gastos. Reciben su sueldo, pagan cuentas, compran lo necesario y esperan el próximo pago. Este ciclo se repite mes tras mes, sin generar crecimiento económico real. No importa cuánto aumente su sueldo, siempre sienten que el dinero no alcanza. Uno de los errores más comunes es pensar que el dinero solo sirve para pagar deudas y cubrir necesidades básicas. Las personas que logran transformar su sueldo en riqueza no ven el dinero solo como un medio de subsistencia, sino como una herramienta de crecimiento. La clave está en cambiar la mentalidad de supervivencia por una mentalidad de inversión. El problema de vivir solo del salario es que te mantiene en una dependencia total de tu empleo. Si por alguna razón lo pierdes, tu estabilidad desaparece. Esta vulnerabilidad impide que puedas construir seguridad económica a largo plazo. No se trata de ganar más, sino de administrar mejor lo que ya tienes. Un gran error es gastar sin planificar. La mayoría de las personas no tienen control sobre su dinero. Compran por impulso, no llevan un registro de sus gastos y no establecen objetivos claros. Esto provoca que, aunque reciban más ingresos, su dinero desaparezca sin dejar un impacto positivo en su vida. Otro error es depender completamente de una sola fuente de ingresos. Quienes han logrado acumular riqueza entienden que el salario debe ser solo una parte de su estrategia económica. Diversificar las fuentes de ingresos es esencial para no estar atrapado en un sistema donde trabajas solo para pagar cuentas. El primer paso para romper este ciclo es tomar conciencia de cómo usas tu dinero. Si sigues gastando sin control y esperando que un aumento de sueldo resuelva tus problemas, nunca lograrás libertad económica. En cambio, si aprendes a dirigir tu dinero estratégicamente, puedes hacer que trabaje para ti en lugar de solo intercambiar tiempo por dinero. Las personas ricas no trabajan más horas que los demás, pero sí usan su dinero de manera diferente. En lugar de enfocarse en gastar, buscan multiplicar sus ingresos con inversiones y estrategias inteligentes. No ven el sueldo como el objetivo final, sino como el primer paso para crear un sistema que genere riqueza de manera automática. Si sigues atrapado en la mentalidad de que tu sueldo es solo para sobrevivir, estarás condenado a depender siempre de un trabajo. En cambio, si empiezas a verlo como una herramienta para generar más ingresos, puedes comenzar a construir un futuro más próspero. Pero hay una estrategia simple que los ricos aplican y que tú puedes empezar a usar desde hoy mismo, y eso es lo que veremos en el siguiente paso. Crea un plan de administración del salario. Ganar dinero es solo una parte de la ecuación. La clave real está en cómo lo administras. Muchas personas cometen el error de dejar que su sueldo se escape sin rumbo. Pagan cuentas, compran lo que necesitan y, al final del mes, se dan cuenta de que no queda nada. Sin un plan claro, el dinero desaparece y la sensación de escasez se vuelve una constante. Para cambiar esta realidad, es necesario implementar un sistema de administración del salario. No se trata solo de ahorrar, sino de asignar cada parte de tus ingresos de manera estratégica. La gente que logra convertir su sueldo en una fuente de riqueza sabe exactamente a dónde va cada centavo antes de gastarlo. Una de las reglas más efectivas es la del 50-30-20. Consiste en dividir el salario en 3 grandes categorías. El 50% se destina a necesidades básicas como vivienda, transporte y alimentación. El 30% se asigna a deseos y entretenimiento, permitiendo un balance entre el control y el disfrute del dinero. Finalmente, el 20% se dirige al ahorro e inversión, la parte más importante para construir riqueza. Sin embargo, para que esta estrategia funcione, es necesario registrar cada gasto. Llevar un control detallado de en qué se usa el dinero permite tomar mejores decisiones y eliminar fugas innecesarias. Muchos pierden su salario en compras impulsivas o en gastos pequeños que, al acumularse, representan una gran diferencia. Otro error común es no definir objetivos económicos. Ahorrar por ahorrar no es suficiente. Es necesario establecer metas concretas. Puede ser la compra de un activo, la creación de un fondo de emergencia o el inicio de una inversión.
Tener un propósito claro ayuda a mantener el enfoque y la disciplina. Además de la administración del sueldo, es importante automatizar el proceso. Una estrategia efectiva es separar el dinero en distintas cuentas tan pronto como se recibe el pago. Esto evita la tentación de gastar de más y garantiza que siempre habrá una parte destinada al crecimiento económico. Las personas con éxito económico no ven su sueldo como algo que se gasta, sino como un recurso que debe ser multiplicado. Cada peso tiene un propósito y una función dentro de su sistema de administración. A diferencia de quienes gastan sin pensar, ellos asignan su dinero con la intención de generar más ingresos en el futuro. Una vez que logras controlar tu salario y asignarlo de manera eficiente, empiezas a notar un cambio. No importa cuánto ganes, sino cómo distribuyes cada cantidad. Con una administración correcta, cualquier sueldo puede convertirse en el inicio de un camino hacia la independencia económica. Pero este es solo el comienzo. Hay un siguiente paso que acelera este proceso y te permite construir riqueza de manera más efectiva. Y es ahí donde muchas personas fracasan sin darse cuenta. Invierte una parte de tu salario para multiplicarlo. Si tu dinero solo se usa para pagar cuentas y cubrir gastos, estás atrapado en un ciclo sin crecimiento. Para que tu salario trabaje para ti, una parte debe destinarse a inversiones. La inversión es la clave para multiplicar el dinero y crear fuentes de ingreso que te den más libertad con el tiempo. El problema es que muchas personas creen que invertir es complicado o que se necesita mucho capital para hacerlo. En realidad, hay opciones accesibles para todos los niveles. Desde pequeñas inversiones en fondos indexados hasta negocios digitales que requieren poco dinero para empezar. Lo importante es entender que cada peso que inviertes hoy es un paso hacia tu independencia económica. Uno de los errores más comunes es gastar primero y ahorrar después. La mentalidad correcta es la opuesta, apartar el dinero para inversión antes de cualquier otro gasto. Si no se hace esto de manera automática, siempre habrá excusas para no invertir. Las personas que han construido riqueza saben que la inversión no es opcional, sino una prioridad. Existen diferentes caminos para invertir. El mercado de valores es una opción atractiva para quienes buscan crecimiento a largo plazo. Comprar acciones de empresas sólidas o invertir en fondos de inversión permite que el dinero crezca con el tiempo. Otra alternativa es la compra de activos digitales, como criptomonedas o negocios en línea, que pueden generar ingresos pasivos. Para quienes buscan algo más tangible, invertir en bienes raíces sigue siendo una de las formas más seguras de multiplicar el dinero. Adquirir propiedades para alquilar o revender con el tiempo es una estrategia que ha creado millonarios en todo el mundo. Incluso sin grandes cantidades de capital, existen opciones como los fideicomisos de inversión inmobiliaria que permiten empezar con poco dinero. Otra forma de hacer que el salario se multiplique es a través del emprendimiento. Utilizar una parte del ingreso para iniciar un negocio propio, aunque sea pequeño, puede abrir nuevas oportunidades. Muchas personas han logrado convertir una inversión inicial en una fuente de ingresos mucho mayor que su empleo. La clave está en dejar de ver el salario como algo que solo sirve para gastar. Cada persona tiene la capacidad de destinar una parte a la inversión, sin importar cuánto gane. Aunque sea un pequeño porcentaje al inicio, con el tiempo, el efecto de las inversiones genera un crecimiento exponencial. No se trata de buscar resultados inmediatos, sino de construir un futuro sólido. Cada inversión, por pequeña que parezca, es un ladrillo en la construcción de la independencia económica. El problema es que muchos esperan demasiado para comenzar. Creen que invertir es para cuando tengan más dinero, cuando en realidad, la manera de tener más dinero es comenzar a invertir. Ahora bien, hay un error que muchos cometen cuando intentan multiplicar su dinero. Sin saberlo, caen en trampas que destruyen sus ahorros y los hacen retroceder en su camino hacia la libertad económica. Es un error tan común que incluso personas con buenos ingresos terminan sin nada. Y en el próximo paso, te revelaré cuál es y cómo evitarlo. Si te gusta esta información y quieres seguir aprendiendo cómo hacer que tu salario trabaje para ti, suscríbete al canal. Aquí te enseño estrategias prácticas para mejorar tu economía y alcanzar la libertad que tanto deseas. Libertad que tanto deseas. El error que destruye tu dinero sin que lo notes. Muchas personas trabajan toda su vida y, aún así, no logran construir riqueza. No se debe a la falta de ingresos, sino a un error silencioso que destruye su dinero sin que lo noten. Gastar sin control, endeudarse por caprichos o ignorar dónde se va el dinero son hábitos que impiden el crecimiento económico. El problema es que la mayoría no lleva un control real de sus gastos. Creen que sus ingresos se van en lo necesario, pero cuando revisan a fondo, descubren que una parte significativa se pierde en compras innecesarias. Gastar sin un propósito claro es la forma más rápida de quedarse atrapado en un ciclo sin crecimiento. Los pequeños gastos repetitivos son más peligrosos de lo que parecen.
Un café diario, suscripciones innecesarias, compras impulsivas, todas estas pequeñas fugas sumadas pueden representar cientos o incluso miles de dólares al año. Mientras estos gastos continúen, será difícil acumular dinero para invertir y generar nuevas oportunidades. Otro error común es endeudarse sin estrategia. Utilizar crédito para compras que no generan valor solo hace que el dinero se escape más rápido. Muchas personas caen en la trampa de las tarjetas de crédito y terminan pagando más intereses que lo que realmente usaron. Endeudarse sin control es una forma segura de destruir cualquier posibilidad de crecimiento económico. No se trata de vivir con miedo al gasto, sino de hacer que cada compra tenga un propósito. Las personas que han logrado independencia económica no evitan gastar, pero sí lo hacen de manera estratégica. En lugar de destinar su dinero a cosas que pierden valor, lo usan en activos que les permiten ganar más en el futuro. La solución es clara: hay que cambiar la forma en la que se administra el dinero. Antes de gastar, es fundamental analizar si esa compra realmente vale la pena. Un simple cambio de mentalidad puede marcar la diferencia entre vivir al día o construir riqueza. Cada dólar debe verse como una herramienta para alcanzar objetivos mayores. Es crucial eliminar hábitos que drenan la economía personal. Llevar un registro de ingresos y egresos, evitar deudas innecesarias y tomar el control de los gastos son acciones que garantizan estabilidad y crecimiento. No se trata de eliminar todo lo que da placer, sino de ser consciente de que gastos realmente aportan valor. El siguiente paso es clave: aprender a convertir los ingresos en libertad real. No basta con evitar errores financieros, hay que saber cómo dirigir el dinero de manera que trabaje a favor y no en contra. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. En el próximo punto, descubrirás cómo utilizar tu salario de la manera correcta para dejar de depender de él. Manera correcta para dejar de depender de él. ¿Cómo multiplicar tu dinero sin trabajar más? La mayoría de las personas cree que la única forma de ganar más dinero es trabajando más horas. Pero los verdaderos generadores de riqueza entienden que el dinero debe multiplicarse sin necesidad de intercambiar más tiempo por ingresos. Ahí es donde entra en juego el poder de hacer que el dinero trabaje para ti. Uno de los primeros pasos para multiplicar tu dinero es asignar un porcentaje fijo de tus ingresos a la inversión. No importa si empiezas con una cantidad pequeña, lo importante es crear el hábito. La clave está en elegir instrumentos que generen crecimiento, como fondos indexados, bienes raíces o negocios con potencial. El error más común es dejar el dinero estancado en cuentas bancarias que no generan rendimiento. Cada día que el dinero permanece sin movimiento, pierde valor por efecto de la inflación. Para evitarlo, es fundamental destinarlo a activos que produzcan ingresos pasivos y que permitan aumentar el capital con el tiempo. Otro factor importante es la reinversión. Cada ganancia generada debe volver a colocarse en nuevos activos en lugar de gastarse de inmediato. Este principio es lo que diferencia a quienes logran independencia económica de quienes solo viven al día. La acumulación de activos con reinversión es lo que acelera el crecimiento. Además, es vital diversificar las fuentes de ingreso. Confiar solo en el salario o en una única inversión es un riesgo. Crear diferentes canales de ingresos permite estabilidad y mayor seguridad a largo plazo. Pequeños negocios, plataformas digitales o incluso inversiones en otros países pueden ser opciones inteligentes. El conocimiento es otro pilar clave. No basta con querer invertir, hay que aprender cómo hacerlo de manera efectiva. Leer, tomar cursos y seguir a personas que han logrado multiplicar su dinero es una estrategia que permite evitar errores y tomar mejores decisiones. La educación económica es el arma más poderosa contra la incertidumbre. Las personas que han alcanzado libertad económica no son aquellas que ganan más dinero con su trabajo, sino las que han aprendido a hacer que su dinero genere ingresos por sí mismo. La estrategia correcta no es trabajar más, sino poner a trabajar el dinero de forma inteligente y sostenida en el tiempo. Si sigues estos pasos, tu economía comenzará a transformarse. Y lo más importante, no tendrás que depender únicamente de tu esfuerzo diario para ver crecer tu riqueza. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿qué ocurre cuando logras estabilidad y empiezas a ver resultados? En el próximo punto, descubrirás cómo mantener el impulso y evitar caer en errores que pueden destruir lo construido. Cómo mantener y aumentar tu riqueza sin esfuerzo extra. Lograr que tu salario trabaje para ti es solo el primer paso. El verdadero reto está en mantener el crecimiento y evitar decisiones que puedan poner en riesgo lo construido. Muchas personas alcanzan cierto nivel de estabilidad y cometen errores que los hacen retroceder. La clave está en seguir estrategias probadas para que el dinero continúe multiplicándose. El primer aspecto es evitar la falsa sensación de abundancia. Cuando los ingresos aumentan, es común caer en la tentación de elevar el nivel de vida de inmediato.
Esto genera un ciclo donde, aunque se gana más, los gastos también crecen y no queda margen para la inversión. La solución es clara: mantener el mismo estilo de vida mientras se sigue acumulando capital. La disciplina es fundamental. Muchas personas relajan sus hábitos cuando logran cierto éxito y dejan de hacer lo que les permitió crecer. Los inversionistas más inteligentes siguen educándose, analizando oportunidades y ajustando su estrategia con el tiempo. El crecimiento económico no es un destino, sino un proceso continuo de optimización y aprendizaje. Diversificar es otro pilar esencial. No se debe depender de una sola fuente de ingresos, por más estable que parezca. Quienes protegen su riqueza buscan nuevas formas de generar ingresos pasivos, invierten en distintos sectores y distribuyen su capital de manera que ningún evento inesperado pueda derribar su economía. El poder del interés compuesto juega un papel clave. Mientras más tiempo se mantengan las inversiones en movimiento, mayores serán los beneficios. Cada ganancia reinvertida genera nuevas ganancias, creando un efecto multiplicador que acelera el crecimiento sin necesidad de esfuerzo adicional. El control emocional también es crucial. Muchas personas pierden dinero porque toman decisiones impulsivas basadas en miedo o emoción. Saber cuándo esperar, cuándo tomar acción y cómo evaluar riesgos de manera racional es lo que diferencia a los verdaderos constructores de riqueza de quienes dependen solo de la suerte. Rodearse de personas con mentalidad de crecimiento es otra estrategia valiosa. La influencia del entorno es más poderosa de lo que parece. Compartir ideas, aprender de quienes han logrado lo que se busca y evitar consejos de quienes no han construido riqueza es una manera efectiva de asegurar el éxito a largo plazo. Si sigues estas estrategias, tu economía no solo se mantendrá estable, sino que seguirá creciendo con el tiempo. La pregunta ahora es: ¿estás listo para hacer que tu salario deje de ser solo un ingreso y se convierta en una herramienta de crecimiento? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos pasos consideras el más importante para lograr independencia económica?